Sean bienvenidos a nuestra lección número 4 de este estudio, la llegada del Salvador. Recuerden que estamos aprendiendo no solamente esas historias bíblicas, sino ese método de las 4C que espero y esperamos como Academia Cristo que este método sea útil para el crecimiento espiritual de ustedes, para que ustedes puedan sacar más provecho al estudio de la Biblia, no solamente de manera personal, sino también hacerlo cuando vamos a enseñar a otros. Por eso vamos a empezar nuestra clase con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este nuevo día. Gracias por tu palabra, porque es la única fuente donde podemos extraer tus enseñanzas. Gracias por darnos la ley y el evangelio, que es una doctrina muy fundamental para poder interpretar, estudiar y enseñar la Biblia. Gracias por darnos este lugar para poder no solamente orar, poner nuestras peticiones materiales en tus manos, sino que también espiritualmente pedimos que nos mantengas unidos a la fe en Cristo Jesús, quien es el único perfecto, quien vino a este mundo, puesto que nosotros, miserables pecadores, no sabemos hacer lo bueno delante de ti. Solamente Jesús lo hizo para darnos el perdón de nuestros pecados. Fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y te pedimos que bendigas nuestra lección en este día. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro y así sigamos juntos creciendo en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, de nuevo, recordemos el propósito y estamos dando la bienvenida a los que han llegado están conectando, sean bienvenidos a la lección 4. Y nosotros como Academia Cristo, este ministerio, tiene estos tres propósitos o este triple propósito. Capacitarlos para cumplir la gran comisión. Recuerde ese mandato de Jesús. Hagan discípulos a todas las naciones. Y la manera de hacerlo es enseñando. También queremos ayudarles a crecer a cada uno de ustedes en el conocimiento de la palabra y es muy importante que podamos usar, como lo oramos y lo vimos la clase pasada, la ley y el evangelio para poder así enseñar, crecer y poder ver que la creencia que tenemos cada uno de nosotros frente a lo que la Biblia nos enseña está de acuerdo a la Biblia. Nosotros necesitamos ser como los cristianos de Berea, pues es el ánimo siempre de nosotros como Academia Cristo para ustedes. Aquí reciben esta enseñanza. Por favor, vayan a la Biblia con calma, lean los versículos dentro de su contexto, como lo hicimos la clase pasada. Y esto también es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Y el propósito de capacitar, de ayudarlo a crecer a usted, también queremos que enseñes a otros. Y ustedes, algunos van a tener en algún momento un consejero, y si ya lo tienen, pueden preguntar al consejero qué es un grupo sembrador, porque aquí en Discipulado uno estamos enseñando lo que la Biblia nos dice y con la meta de que cada uno de ustedes pueda tener un grupo sembrador y así poder empezar a enseñar la Biblia a otros y enseñar la palabra de Dios. Y eso es muy importante porque es el propósito de la Gran Comisión. Si ustedes pueden ver, eso está conectado con el primer propósito, ¿cierto? Gran comisión, ir a otros, que vamos a hablar a otros, que vamos a llevar el mensaje de otros. La siguiente historia que tenemos para este día está tomado en Mateo 3 del 1 al 17 y vamos a hablar cómo Juan el Bautista bautizó a Jesús y todo lo que pasó en ese contexto. Recuerden que este método de las 4C
está enfocado en el pasaje bíblico que siempre estamos estudiando. El video, ustedes saben que por ser video necesitamos a veces ampliar más la información y por eso van a encontrar en los videos algunos datos o algunas cosas que no están acá en el texto bíblico porque hay una explicación extra o hay algo pues que nos interesa que nosotros podamos informar. Y esa historia, pues hoy vamos a ahondar un poco más en el tema y poder aplicar las preguntas de consolidar, ¿cierto? Esas preguntas de consolidar, que es lo que vamos a hacer el énfasis en en esta lección, la cual pues nos anima mucho para que podamos seguir creciendo. Hoy vamos a también hablar acerca del bautismo. Esto es muy importante y las bendiciones del bautismo que recibimos en el bautismo. Y mientras que estamos llegando al tema del bautismo, yo quiero que piensen en esto. Y es una pregunta para ustedes antes del captar de esta clase. Qué usamos nosotros para llevar agua de un lugar a otro? ¿Qué usamos nosotros para llevar agua de un lugar a otro? ¿Quién desea participar? Cuando confesaba sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero Sí. al ver que muchos fariseos, saduceos, Sí. ¿Qué usamos llevaban nosotros para llevar el agua de un lugar a otro? ¿Qué usamos? ¿Alguien quiere participar? ¿Clarita? Mm. Pastor, pues yo diría que para llevar el agua de un lugar a otro, pues se necesitan de pronto canecas, Muy bien, baldes, muy bien. botellas, Sí, galones. muy Pues bien. yo pienso eso, ¿no, Pastor? Sí, estamos bien y es lo que usamos. Y entonces esas botellas, esos galones, los podemos llamar los medios, ¿cierto? Los medios Me- con los cuales llevamos el agua de un lugar a otro. Son los medios. Y como les digo, vamos a ir pensando en esto mientras que desarrollamos nuestra clase. ¿Cuáles son los medios que usa Dios para darnos la fe y para darnos el perdón de los pecados? Entonces, mientras que estamos desarrollando esta clase, vamos a pensar en esas dos cosas. ¿Cuáles son los medios que Dios usa en nosotros para darnos perdón de pecados y para darnos la fe? Que son cosas importantes que la Biblia nos enseña. Ahora, el captar, recuerden lo importante de que es un gancho, ¿cierto? Es algo que nos lleva a hablar del tema del día. Eh, lo hemos hecho en las otras tres lecciones, hemos usado en captar una pregunta. Hoy vamos a usar en el captar una canción, ¿cierto? Y esta canción la pueden ver o descargar en la página de Academia Cristo. Todo lo que tenemos en Academia Cristo son, todo es descargable y gratuito, que es lo más importante. Entonces vamos a pasar a escuchar y a ver el video y luego tendremos la pregunta para captar. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra.
salva. Con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro. Jesús ahora mora en este niño de hoy. Muy bien, entonces esta canción nos lleva a pensar en algo, que es lo que vamos a ver en esta clase. Y la invitación de pensar en los medios, ¿cierto? ¿Cuáles son los medios que Dios usa para dar perdón de pecados y para dar la fe en Cristo Jesús? Entonces, ustedes que han escuchado, ¿cuáles son los medios que Dios usa para dar perdón de pecados y para dar la fe en Cristo Jesús? ¿Quién desea participar? No sirve, lo voy a poner. ¿Qué han escuchado ustedes de otras personas, de otras cosas? Clarita. Bueno, pues yo creo que lo primero que Dios, el medio que Dios usó para salvar nuestros pecados fue a Jesucristo, su Bien. Hijo, lo mandó para que Él muriera en aquella cruz y por medio del sacrificio nos diera la salvación, Sí, perdonara nuestros pecados y nos diera la salvación. eso está bien, pero ¿cómo llega ese mensaje a nosotros? O sea, la obra de Jesús, ¿cómo llega a nosotros? Ese es el punto clave, ¿cierto? O sea, Dios nos dio a Jesucristo y muy bien, lo que explicaste muy bien, pero ¿cómo llega esto a nosotros? Ese es el punto clave y es el punto clave de esta clase. Gracias, Clarita, por compartir. Gustavo. Sí, yo pensé lo mismo que la hermana, pero el Señor Jesús, digamos, es entregado, crucificado por nuestros pecados, pero en sí, para mí sería que nosotros, desde ese momento hacia adelante, nosotros podemos tener una relación más directa con el Señor, ¿me entiende? Para cuando nosotros, ¿cómo se explicaría? Cuando nosotros tenemos un pecado, directamente nos dirigimos a Él. Eso es lo que yo interpreto. Es una relación entre el Señor y nosotros. Bien, y estamos bien, pero volvamos al punto que estamos hablando hoy, ¿cierto? Está bien la relación, como nosotros tenemos esa relación con Dios o Dios con nosotros, pero el punto es cómo llega eso. Acuérdense que estábamos empezando ahora, cómo trasladamos el agua de un lugar a otro. Entonces hay baldes, hay mangueras o como nosotros queramos llamarlo, ¿cierto? Ahora, la obra de Cristo, Cristo ya lo hizo. Bien, ¿cómo llega lo que Cristo hizo a nuestras 74, vidas? ¿Cómo llega? 75, ¿Va Francisco? 75. Buenos días Francisco, a todos. Buenos días a todos. Pastor, Pastor. Considero que es a través de la palabra y la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, que es el medio en que nosotros podemos conocer más de la obra, conocer las ordenanzas que hay por parte de Dios hacia nosotros, como por ejemplo hacer este tipo de discipulado, hacer que más personas conozcan la obra y que la función de la iglesia sea esa, evangelizar sobre la vida de Jesús, sobre
sacrificio para nosotros, y es a través de la palabra y conocimiento de la Biblia, pastor. Muy bien, vamos a aprender un texto bíblico. Ya te doy la palabra, Gaby. Vamos a aprender un texto bíblico de memoria, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y para poder de complementar lo que Francisco dijo, ¿qué dice Romanos 10:17? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El mensaje Muy bien, viene a través de la excelente. predicación de la palabra que podemos nosotros ver, que se despierta en nosotros esa pasión por lo que Cristo hizo. Muy bien, pero el punto que nos concentremos es en esto, para que tengamos el orden en la clase, ¿cierto? La obra de Cristo fue hecha. Él vivió perfectamente, Él fue a la cruz, pagó por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros llegamos a tener la confianza en la obra de Jesús? Y aquí lo estamos viendo. La confianza en la obra de Jesús viene por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios y específicamente el Evangelio es un medio de gracia. Aprendamos ese concepto, un medio de gracia. ¿Por qué un medio de gracia? ¿Cómo viene a nosotros esto que Dios hizo? ¿Cierto? No es algo que nosotros hayamos buscado, no es algo que nosotros estemos ganando. No, Dios lo dio a nosotros. Gabriela. No, quizás le estaba por decir lo que dijo recién el hermano, que eh, la fe viene por el oír la palabra. Y creo que el punto principal el de la clase de hoy es el bautismo que hizo Juan a Jesús. Y ahorita vamos a hablar del bautismo, sí. Entonces, es lo primero, para que lo Ujú, tengamos. Va Milor y luego Luis. ujú. Gracias, Gaby. Va Milo. Eh, Muy buenos días, pastor, lo que es compañeros. Bueno, yo entendí la palabra de la siguiente manera, lo que es, disculpen si estoy equivocado. Yo le entiendo lo que es, cómo nos ha llamado Dios, lo que es a su palabra, ¿no? Entonces, bueno, yo veo lo que es los medios, por ejemplo, lo que es a través de un llamado, lo que es de Dios que nos hace a nosotros, ya sea hay veces lo que es digamos, en nuestras dificultades, ahí es donde más lo que es necesitamos y es allí donde vemos lo que es la necesidad, lo que es de pronunciar lo que es su nombre, lo que es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, yo veo lo que es ese medio, lo que es a través de un llamado, por ejemplo, lo que es, en caso de mi persona, sentí lo que es el llamado a través de una enfermedad y en medio de la enfermedad yo prometí a Dios, dije, Dios mío, si tú me libras de esta enfermedad, me sanas, prometo servirte. Bueno, y la cual verdaderamente sentí que Dios oyó lo que es mi oración y me sanó y ya luego tenía que yo lo que es cumplir lo que es con lo que yo lo prometí al Señor, ¿no? Y verdaderamente, y otro punto más le quiero acotar lo que es esto. A veces nosotros decimos, no, yo estoy buscando a Jesús, pero sin embargo, no es las cosas así, sino que Jesús nos está buscando a nosotros, ¿verdad? No, disculpen si es que Sí. entendido de otra manera, ¿no? Sí, o sea, el punto que yo quiero que tengamos bien claro todos, y gracias Melo por contar parte de tu historia, nosotros vamos en nuestra vida común y corriente, pero ¿cómo sabemos nosotros de la obra de Dios, cierto? Lo que Jesús hizo Bueno, por nosotros, ya sabemos, Romanos 10:17 es una explicación muy sencilla. La fe, fe viene por el oír y el oír la por la palabra de Dios. palabra de Dios, punto aparte, punto aparte, o sea. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por A qué la una y nosotros media. tenemos fe en Cristo Jesús? Eso es un medio de gracia, la palabra, y específicamente en la palabra encontramos el Evangelio. Bien, entonces, ¿cuál es uno de los medios de gracia
que Dios usa para que nosotros tengamos la fe en Cristo Jesús? La Amén. palabra de Dios. ¿Bien hasta ahí? Es muy sencillo lo que nos dice el texto de Romanos 10:17. Es un texto para Ah, memorizar, es para saberlo. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Por el poder de la palabra de Dios. Es eso, es eso. Por eso estamos aquí. Los ejemplos que pone Milor, otras circunstancias que podemos vivir, son las cosas que Dios puede usar en nuestras vidas, pero, por ejemplo, Milor está aquí es por el poder de la palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí es por este mismo punto, el poder de la palabra de Dios. Y teniendo esto bien claro, vamos a contar la historia de Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 17. Y esto nos lleva a un personaje que es muy bonito en la Biblia, escuchar de él. Es un personaje que apareció en el desierto y por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea y en su proclamación decía: vuélvasen a Dios porque el reino de los cielos se acerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrenle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se le sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida eran langostas y miel de monte. Y la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Y la Biblia nos sigue contando. Pero cuando vio Juan que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, él les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse de del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor y no presuman diciendo a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham, y el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz, y todo árbol que no da buen fruto se corta y echa el fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a los que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja, guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca apagará. De repente, Jesús fue a Galilea y llegó al río Jordán donde estaba Juan bautizando, y fue para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consistió, y cuando fue bautizado y salió del agua Jesús, el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Esta es la historia que vamos a considerar y vamos a consolidar. Y tenemos las preguntas de considerar. Recuerden que son 6 preguntas, y estas 6 preguntas claramente nos ayudan a entender el pasaje bíblico, ¿cierto? Acuérdense que aquí no vamos a, a empezar a interpretarlo. No, esas 6 preguntas es una base, la base para luego dar la aplicación a lo que la palabra de Dios nos enseña.
¿Y quién desea participar? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son? Gustavo. Sí, pastor. Los personajes que yo vi referente en la Biblia son Juan Bautista, Jesús, Dios el Padre y el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguien más quiere complementar a Gustavo? Muy bien, los que dijiste. ¿Alguien La más gente que quiere? estaba en el desierto, Muy bien, estaba también referido a Isaías, muy bien, eh, y sé que también estaban, eh, Dios mío, mucha gente alrededor de la región confesaba sus pecados en el Jordán. muy bien. Entonces, Fariseos habían ahí también, estaban los saduceos, eh, sí, ahí Abraham estaba estamos. mencionado también. Muy bien, excelente. eh, Listo. Muy bien. Entonces, esos son los personajes de la historia. Y muy bien, qué bueno que hemos avanzado muy bien en este punto. Estamos centrados solamente en los versículos bíblicos. Estos versículos nos hablan de estos personajes. Ahora vamos a hablar de los objetos, las cosas que hay en esta historia. ¿Cuáles son los objetos? Y recuerden que a veces vamos a encontrar historias bíblicas que no nos van a mostrar objetos. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Quién desea participar? Tenemos a Gustavo y lo escuchamos. Y Clarita. Sí, pastor. Sí, lo escucho. Sí. Los objetos que yo vi en la historia son la ropa de Juan Bautista, los alimentos de Juan Bautista, el río Jordán, el agua, que la paloma, la voz del cielo. Yo lo tomé así porque estos son los objetos, no solo sirven para describir la escena, sino que también tienen un profundo significado simbólico. Muy bien. Clarita, gracias, Gustavo. Clarita, puedes abrir tu micrófono. Sí, Clarita, puedes abrir tu micrófono. Parece que Clarita no me escucha. Mm. Muy bien. Sí. Muy bien, parece que no me escucha. Y muy bien los objetos. Entonces, la Ahí está. ropa También estaba el cuero, el cinturón que tenía de el cuero, cinto de cuero. Muy bien, estaba ¿cierto? la miel del campo, estaba las langostas que comían Sí, muy bien. en Jerusalén, provincia de Judea. ¿Qué más había ahí? Estaba el río Jordán. Sí, y el río, y el río Jordán es más bien, ¿dónde? ¿Cierto? Es ¿Dónde ocurrió correcto. la historia? ¿Cierto? O sea, no es un objeto. Entonces, Eh, ¿dónde ocurrió la historia? en el Jordán. En el Jordán, ¿cierto? Y nos dice en el desierto de Judea, en el Ujú. río, en el río Jordán, ¿cierto? Y fue Las donde piedras que ocurrió. podían convertirse también estaban allí. Habló también acerca de los árboles que se encontraba también en este lugar. Sí. El fuego, que él va a quemar todo lo que no funcionaba. Sí, pero entonces todavía no vamos a dar, ¿cierto? Aquí estamos hablando, te hablamos de los objetos. Bien, Luis, gracias. Entonces ya estamos. ¿Dónde ocurrió la historia? En el desierto. Clarita, Eh, pues también yo estoy de acuerdo con lo que dijo el hermanito, todos los objetos que él dijo es verdad, pues estamos de común acuerdo. Había también a decir lo mismo, pero pues ya él lo corroboró, pues estoy de acuerdo y esto es lo que quiere decir la historia. Pues lo muy mismo. bien, muy bien. Entonces ya vemos dónde ocurrió esto, ¿cierto? En el desierto de Judea, en el río Jordán. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió esto? Gustavo, Oh,
Gustavo. Sí, la historia ocurrió en el periodo, por lo que yo tomaba en cuenta lo que se hacía de la 4C, en el periodo de Juan Bautista y el bautismo de Jesús. Muy bien, ¿cierto? Entonces, Ok. no tenemos como bien una fecha, ¿cierto? El cuándo, pero muy bien. La Cuando Biblia Juan el dice que, Bautizaba. la Biblia dice también que eso ocurrió mientras aún ellos vivían en Nazaret. Sí, este es el cuándo, ¿cierto? Entonces, eh, más o menos, y recordemos también que ahí es donde Jesús empezó su ministerio. Entonces, eso nos da una idea que Jesús tenía 30 años. Entonces, más o menos, esa es la fecha que tenemos también, ¿cierto? Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Muy bien, muy buen trabajo, equipo. Excelente trabajo. Ya tenemos los personajes, los objetos, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia. Ahora, y todavía no vamos a interpretar nada, ¿cierto? Todavía no vamos a aplicar nada a nuestras vidas. Vamos a enfocarnos en lo que nos está diciendo el pasaje bíblico. Entonces, ¿cuál es el problema y si se soluciona el problema? ¿Cuál es el problema en este pasaje bíblico? Buenos ¿Cuál es el días, problema? nuevamente. Dale. El problema era la incredulidad de las personas que había en el área y la confrontación que tuvo Juan con ellos al decirle que eran una generación de víboras y revelándole a ellos que no podían escapar de la ira de Dios que venía sobre el mundo. Entonces la solución fue que aceptaron la palabra y se bautizaron también confiando en lo que Juan había explicado. Sí. Y vamos a cambiar el aceptar por el creer, ¿cierto? Porque acuérdate Sí, que creer, cuál es la clave de la sana doctrina, creer, no darnos creer. la gloria a nosotros, ¿cierto? Así Entonces, es. muy bien identificado eso. Muy bien identificado. El problema es eh, que los judíos, como siempre, los fariseos, ¿cierto? Los líderes religiosos creían que por ser descendientes de Abraham tenían una buena relación con Dios, iban a ser salvos por esto, pero no, ellos tenían un problema más serio y ese problema serio es lo que la gente hoy no ve. Pregúntele después de esa clase a las personas cuál es el problema más grande que hay en este mundo y vamos a escuchar muchas respuestas. Pero el problema más grande que hay en este mundo es el pecado. Ese sí es el serio problema que hay en este mundo. Esa es la raíz de todas las circunstancias difíciles que vivimos en este mundo. Entonces, los fariseos no lo veían. ¿Cómo se soluciona el problema? Según el texto bíblico. Gustavo. Sí, se soluciona el problema con Juan Bautista, que reconoce a Jesús como el Salvador. La llegada del Mesías se cumple. Sí. ¿Alguien más? Gracias, Gustavo. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Cómo se soluciona el problema? Profe, cuando Dios reconoce que Jesús es su hijo amado, y lo unge, Muy bien. y él se va para él. Sí, muy bien. ¿Qué más, Mercedes? ¿Cómo estás? Estábamos extrañándola al Bien, principio. gracias. Fue que me envolví, que estoy trabajando. Y cuando digo, "Ay", Sí, yo sé que estás trabajando y ya, es ya un lío, escuchando y estaba poniendo un viendo. tinte y una cosa. Bien, Me pasé. muy bien. Ay, bendito. Y aquí vamos a hablar de otro tema que nos dice el texto, ¿cierto? Dice, los textos bíblicos confesaban sus pecados y eran ¿qué? Bautizados. Entonces, es Bautizado, así sí, como se cuando uno se soluciona el problema. arrepiente, cuando ellos se arrepentían, lo bautizaban. Sí, Ahí es donde la se gente se bautizaba. solucionaba el problema, ¿cierto? Eran bautizados, ¿cierto? Se arrepentían de Ujú. sus pecados y eran bautizados. Pero allá en otro contexto, si ustedes estudian más Sí, de lo que enseña esta historia en otros evangelios, llegan unos soldados también y le dicen a Juan, nosotros qué tenemos que hacer para ellos bautizarse. Y Juan el Bautista les dice, claro, ustedes dejen de estar extorsionando, dejen de estar pues abusando del poder.
Y hay otros ejemplos que pone el mismo Juan. Entonces, el problema, los fariseos y la gente que iba cargada con los pecados, los fariseos que creían que en verdad ellos por ser descendientes de Abraham ya estaban bien con Dios, pero no. ¿Y cómo se solucionó el problema? Pues el bautismo. Ellos confiesan su pecado, el bautismo, y los fariseos pues claramente fueron llamados hacia arrepentimiento. Y ahorita vemos el bautismo de Jesús, pero vamos a hablar un poco más acerca de esto. Muy buen trabajo, equipo. Estamos bien en cuanto a las preguntas de considerar. Si alguien tiene alguna pregunta con las preguntas y perdone la redundancia, si alguien tiene alguna duda en cuanto a las preguntas de considerar, puede hacerlo ahora. Milor. Sí, me quedo en duda acerca de lo que es de los objetos, ¿no? No sé si podemos también ver lo que es o considerar como objetos lo que es según la cita bíblica, lo que es en Mateo 3, 11, donde dice, donde también menciona lo que es de calzado, también menciona lo que es en el 12, también menciona lo que es de trigo Sí, está bien. Eso es para complementar como objetos. Bien. y la paja, dice. No, Sí, en objeto lo que es esas palabras. muy bien, Milor. Sí, estamos en la línea en eso. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien. Ahora continuamos con las preguntas de consolidar. Y recuerden que está el énfasis de la clase de hoy, como la clase pasada, que ya vamos a poder aplicar esto a nosotros con 4 preguntas. Y recuerden la clase pasada que hablamos acerca de la ley y el evangelio. Esas doctrinas, recuerden que la ley muestra nuestro pecado, la ley muestra cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros y lo que merecemos por no cumplir la ley, ir al infierno eterno. Y el evangelio que muestra todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y esta parte de consolidar, vamos a estar pensando en el captar, ¿cierto? De nuevo, y lo que estamos hablando. Nosotros vamos en nuestra vida común y corriente, nosotros estamos en nuestra vida haciendo las cosas que hacemos. La obra de Cristo fue hecha perfectamente, su vida perfecta, su sufrimiento, su muerte, su resurrección. ¿Cómo llegó eso a nuestras vidas? La palabra indicada es cuál medio usó Dios, ¿cierto? ¿Cuál fue el medio que Dios usó para darnos la confianza en lo que Jesús hizo? Y ya tenemos un pasaje bíblico muy claro, Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de La, Dios, la palabra de ¿cierto? Dios. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Es por el poder de la palabra de Dios, específicamente el Evangelio. Es la dinamita de Dios. ¿Cuál es la dinamita de Dios? El poder de su palabra. Por eso estamos acá y eso es Usó uno la de los poder de su medios palabra, que usaba la Dios lo palabra. hizo. Así es, Mercedes. Y ahora estas preguntas de consolidar, vamos a trabajar juntos en cuanto a esto. ¿Quién desea participar? ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Quién desea? Gustavo. Gustavo es más rápido que estamos en el oeste. ¡Pum, pum, pum! Muy bien. Dale, Gustavo. Yo me había, sí, bueno, yo me había puesto ahora que estoy como jubilado, sería, ya estoy jubilado. Eh, eh, con la edad que tengo soy jubilado, aunque no creas. Qué bueno, qué Eh, bueno. Gloria a Dios. y entonces tengo tiempo, entonces me aprovecho y hago todo lo que me encanta ahora, estudiar eso y me pongo a leer. Y bueno, yo saco todo lo que es referente a la Biblia por la guía que usted estableció de los 4 C. Eh, Entonces, el punto principal de la historia es la preparación para la venida de Jesús, mediante el llamado del arrepentimiento por Juan el Bautista, y la identificación de Jesús como el Hijo de Dios, que inicia su misión divina. Bueno,
Hola. Sí, en ese caso fue la señal. Aquí estoy, disculpen. Ah, Está Mercedes y luego Luis. Mercedes. El punto principal es la palabra que Dios usó, que Juan trajo, de que se arrepintieran y que se bautizaran. Ese es el punto principal por la fe. Muy bien. Porque Y excelente. ¿Y Luis? el punto principal para mí fue el cumplimiento de la escritura, en que Jesús fuera bautizado para que el Espíritu Santo descendiera y la palabra del Padre que confirmó quién era su Hijo amado. Muy bien, excelente. Muy bien esos puntos que han puesto y eso nos ayuda ¿y por qué podemos sacar el punto principal de la historia? Gracias al considerar, ¿cierto? A las preguntas que hemos estado hablando. Ahora vamos a ver qué pecado veo en esa historia y confieso en mi vida. ¿Cuál pecado? Mercedes. bueno, yo diría el pecado era de que muchos no creían. Y él decía que se arrepintiera porque había mucha gente que tenía el corazón duro y no creían en que venía un Salvador. Muy bien, ese es el pecado. Luis. Uno de los pecados más terribles que tenían ayer era la incredulidad acerca de Jesucristo directamente. Con la predicación de Juan, entonces pudieron comprender y al ver el bautismo ese día y descender el Espíritu Santo, entonces pudieron creer firmemente de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, muchas veces nosotros cuando se nos dice una palabra de parte de Dios, a veces entramos en una incredulidad y a veces Dios tiene que manifestar alguna cosa para que podamos creer. Entonces, la incredulidad veo aquí. Muy bien. Entonces es no tener la confianza en Jesús. Muy bien. Gustavo. Sí, yo a la pregunta la hice por mí, porque, bueno, uno por ahí como que desvía, hablando en la mayoría, porque fueron, y muchas veces, lo que yo digo que el pecado que veo en esta historia es el arrepentimiento, porque muchas veces he estado, he estado fallando y debo hacerme cargo y enfrentar al Señor por mis pecados, por mis errores, porque más nadie que yo voy a tener que enfrentar por la falla que tengo, desde el cual, por no cumplir parte de los mandamientos y teniendo conocimiento. Muchas veces cuando uno tiene un conocimiento, comete esos errores, pero uno tiene que enfrentar. Como pasa en la vida terrenal, muchas veces uno tiene que tomar responsabilidad de lo que comete o de sus acciones, pero al Señor uno le tiene que responder. Muy bien. Y una cosa que necesitamos nosotros aprender bien y aprenderlo bien claro, que tiene que ver con esta misma palabra, ¿cierto? Con la palabra pecado. Recuerden que Dios habla a nosotros, eh, Él habla a nosotros con letras, con palabras, ¿cierto? Cuando estamos nosotros eh, aquí meditando la palabra, pues Dios habla con nosotros en un mensaje que entendemos. Y vuelvo al mismo punto. ¿Cuál es el problema más grande que hay en el mundo? Se llama el pecado. Y nosotros necesitamos, como estudiantes de la Biblia, no poner la razón sobre este tema. Porque ¿qué está pasando hoy en día con ese tema? De que ponemos la razón y decimos quién tiene pecado y quién no tiene pecado. Yo pongo este ejemplo para darme a entender. Entonces, la mayoría tal vez de nosotros, cuando estábamos en la iglesia, identificamos la fe en la iglesia de Roma, pues allá nos enseñaron que habían unos santos y eran santos porque vivieron conforme a la voluntad de Dios. Nos enseñaron que el Papa es su santidad, ¿cierto? Al decir su santidad es porque no se equivoca, no tiene pecado. Bien hasta ahí. Eso no lo enseñaban y eso es lo que enseña pues allá y eso lo creíamos nosotros. Entonces, que creíamos que habían personas que no habían pecado. Dejamos de ir allá, de escuchar la palabra allá y llegamos a otro lugar a escuchar la palabra. Y ya estamos escuchando de que, por ejemplo, los niños no tienen pecado.
y porque muchos dicen que los niños no tienen pecado, sencillamente porque su razón les dice su razón que ellos cómo van a pecar. Y es un concepto equivocado de lo que es el pecado. Nosotros necesitamos abrir la Biblia y saber que el pecado es ir en contra de la transgresión de Dios. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. La Biblia nos enseña cuál es nuestro estado espiritual en el cual hemos sido concebidos. Y Romanos capítulo 5, versículo 12 nos enseña muy bien eso. Nos enseña que por un hombre entró el pecado al mundo y por eso todos, y esa palabra todos es una palabra que hay que entender bien. Por eso todos somos pecadores. Entonces, cuando hablamos el todos, no podemos excluir a nadie, porque si yo excluyo a alguien, entonces mira el problema doctrinal que nos metemos y que nos mete la razón. Entonces, si yo digo que hay unas personas como santos, que son llamados santos y no tienen pecado, o que el Papa no tiene pecado, y si yo digo que los niños no tienen pecado, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué nosotros vamos a leer que el único justo y verdadero es Cristo? El único que no pecó es Cristo. Entonces, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Que a veces no dedicamos el tiempo indicado a estudiar bien la palabra de Dios, sino que solamente escuchamos y escuchamos y escuchamos y no somos como los de Berea, que necesitamos no estar repitiendo lo que otros repiten, necesitamos ir a la Biblia, ¿cierto? Eso es un pecado, que nosotros necesitamos ver qué dice la Biblia en cuanto a este concepto, porque si los niños no pecaran, como muchos lo dicen, entonces no morirían. ¿Por qué mueren los niños? Aún en el vientre de una madre. ¿Por qué muere un niño después de nacer? Porque son pecadores. Y el pecado no es algo de la razón. Tóquense en ustedes la carne, toquémonos la carne. Esto es pecado. Esa carne es pecaminosa. San Pablo dice, yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. Entonces, nosotros vamos a tener este viejo hombre toda esta vida. ¿Cuándo va a desaparecer el viejo hombre? Cuando estemos en el cielo. Allá sí vamos a encontrar perfección, en este mundo no vamos a encontrar perfección. El otro pecado que me lleva a confesar esa historia, y si ustedes pueden ver, nos está contando una historia y el considerar y el consolidar hasta acá lo hemos interpretado bien. ¿Cuál es el problema? Ahorita dijimos, ¿cuál es el punto principal de la historia? El punto principal, vamos a rescatar dos. El primero, la incredulidad, muy bien identificado eso, de los líderes religiosos, la incredulidad de la gente, quién era el Mesías y cómo llegaron a la fe. El segundo punto, el bautismo de Jesús. Y muchas personas leen la historia del bautismo de Jesús y de ahí hacen un mandamiento de que las personas tienen que bautizarse siendo adultas. La razón suena muy lógico, pero ¿dónde está el mandato aquí de que nos tenemos que bautizar siendo adultos? Si ya identificamos bien, y ustedes lo identificaron bien, ahorita en la explicación, no me acuerdo si fue Luis o Gustavo, lo identificamos bien, de que allí fue presentado el Mesías. Allí vemos la Trinidad, vemos el Hijo bautizado, vemos el Espíritu Santo, vemos la voz desde el cielo. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, o este es mi Hijo el que he ungido, el que he escogido. Lo está presentando, a ese hay que seguir. Y si ustedes siguen leyendo toda esta historia, al otro día Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de sus discípulos, hablando de Juan el Evangelista o el apóstol Juan y Andrés, fueron y siguieron a Jesús. Y le dijo, maestro, ¿de dónde moras? Y pasaron todo el día con él. Entonces, aquí es donde Jesús empieza su ministerio. No podemos mandar lo que la Biblia no manda. Porque Jesús se bautizó siendo adulto, nosotros nos tenemos que bautizar. No, porque se bautizó. Mire lo sencillo que dice la palabra de Dios, para que se cumpla toda justicia. O sea, eso estaba dentro del plan de Dios. Esto hay que cumplirlo. Entonces, ¿qué pecado nos lleva a confesar esto? Cuando hablamos lo que la Biblia no habla.
cuando nuestra razón nos dice que quién necesita la palabra de Dios y quién no. Y sobre todo pensando en las bendiciones de los medios de gracia, porque con esa historia vamos a aprender o estamos aprendiendo cuáles son los medios de gracia. Ya aprendimos el primero, el evangelio que vemos en la palabra, Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vamos a hablar en unos minutos del siguiente. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá para pasar al siguiente punto? Clarita. Una pregunta, pastor. O sea, todos los bebecitos, desde que están en el vientre de ellos, son pecadores. Mas ellos no saben que tienen pecado, ¿cierto? Porque ellos son unos niños y no razonan todavía, pero son pecadores. Porque Así ellos vienen es. con el pecado que nosotros heredamos por nuestros primeros padres, que fue el pecado que nos separó de Dios. Entonces un bebecito ya es pecador, ¿cierto? Pero él no sabe que es pecador, ¿cierto? Pero que es pecador. Sí, y él es pecador, pero aún a veces nosotros no sabemos que hay cosas que son pecados. A veces estamos haciendo cosas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, pongo este ejemplo. Aquí me expreso mal de algo, ¿sí? Y yo lo hago en buen sentido para mí, ¿cierto? Lo hago en buen sentido para mí. Y te ofendo a vos, y yo no me doy cuenta, ¿cierto? Y te ofendo a vos. Yo no sé si es pecado, pero te ofendí. Por eso el hecho de ofenderte es pecado. ¿Qué quiero mostrarte en esto? Que la conciencia ni nada de la razón nos dice cuándo pecamos y cuándo no, ¿sí? Lo que nos dice qué es el pecado es la misma palabra de Dios explicada en los 10 mandamientos. ¿Bien hasta ahí? Entonces, un niño, ¿por qué es pecador? Porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice, Amén. punto aparte, ¿cierto? Sí, No es pastor, que no amén. tengan, bueno, yo me imagino que todos los que hemos sido padres, ustedes tienen la experiencia, yo también. Entonces, si usted se levanta a la 1 de la mañana a alimentar al niño y el niño no está enfermo, no tiene su pañal sucio y ya está bien alimentado y sigue llorando, ¿cierto? Sigue llamando la atención. Eso es un egoísmo, ¿cierto? Ahí vemos el egoísmo de los niños, que quieren ser el centro de la atracción. Entonces, Amén. nuestra carne pecaminosa es lo que la Biblia nos enseña. Gustavo. Sí, pastor. Esa explicación porque, bueno, creo que algunos de mis hermanos me lo van a decir, es el tema de la distorsión de la palabra. Muchas veces uno por ahí no tiene mucho conocimiento, se encuentra con personas que distorsionan la palabra. ¿Me entiendes? Pasa lo mismo que en una iglesia oficial o una iglesia cristiana, según como lo establezca, muchas veces las personas lo toman a su forma o como se lo explique, me parece. Muy bien, sí. Y eso tiene un origen, porque está muy conectado con la historia de la iglesia. Hubieron personas como Juan Calvino, como Zwinglio. Entonces Juan Calvino usó mucho la razón y para interpretar la Biblia. Zwinglio también, eran muy humanistas. Entonces mucha gente no sabe y es increíble la identidad espiritual. Por eso les puse el ejemplo ahorita. Muchas salen o salimos de una denominación supuestamente por algo, pero llegamos a otra y se está diciendo lo mismo, pero con otras palabras y a veces no lo captamos. Por eso necesitamos ir a lo que dice la Biblia, ¿cierto? Siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Todos son pecadores. Todos somos pecadores. Pablo explica eso muy bien en Romanos 3. La carta de Romanos explica muy bien cuál es el estado espiritual de todo el que respira o desde el momento en que ha sido concebido. Entonces nosotros pecamos cuando de ese todos excluimos a algunos, porque si yo excluyo a los niños, entonces los católicos romanos tienen todo el derecho de excluir al Papa y a los que llaman santos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Esa es la gran pregunta que yo Profesor, siempre me hago. Luis había profesor, levantado la mano. sí, aquí estoy. ¿Me escucha? O Sí, sea, amor. bíblicamente hablando, la Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron. Es por la naturaleza caída de Adán. O sea, todos hemos nacido bajo la naturaleza caída de Adán, automáticamente accedemos al pecado. O sea, es nuestra naturaleza caída. Por una cosa es la conciencia, otra cosa es la práctica pecaminosa. Y sabemos que en un momento dado, la Biblia dice, todo el que oiga la palabra y crea será bautizado. ¿Por qué?
porque ha reconocido su condición natural o su condición humana donde está fallando el pecado. Pero no podemos agarrar a un niño, como ustedes decían antes, que el niño sería egoísta, si llora y llora y llora. A veces no sabemos si el niño tiene un cólico, no sabemos si el niño se siente afiebrado, no sabemos si el niño de repente tiene gases que no ha podido sacar y comienza a llorar y a llorar. No podemos juzgarlo a ellos de algo que ni usted y yo sabemos qué está pasando con el niño. Tenemos que tratar de consolarlo, ayudarlo, darle ciertas situaciones para que el niño se pueda consolar. Entonces no podríamos agarrar a un niño y decirle, tú estás practicando algo que tú ni siquiera sabes que estás haciendo. O sea, sí sabemos que su naturaleza es pecaminosa, pero no su práctica, porque él no sabe lo que está haciendo. Él necesita ser educado, él necesita meterse en un entorno, y en ese entorno entonces se va a comenzar a aprender lo bueno, lo malo, lo feo, y la palabra revelada sobre ese niño, entonces con entendimiento, él podrá distinguir qué es bueno, qué es malo, qué es feo, entonces sabrá que tiene que arrepentirse y cumplir con el resto de lo que la Biblia dice. O sea, es mi opinión humilde, ¿verdad? Con lo que Sí, estoy Luis, escuchando. claro que sí. Ahora, escucha bien el ejemplo que puse, ¿cierto? Ujú. Suponemos que el niño no tiene ningún problema, no está enfermo, no tiene nada, está llenito, todo eso, porque siempre está pidiendo de más. Ahora, hay una cosa que necesitamos aprender, ¿cierto? Romanos capítulo 2, y por eso los invito para que puedan leer más Romanos, nos habla de la ley escrita en el corazón, ¿cierto? Todo ser humano tiene la ley escrita en el corazón. Entonces, ¿por qué tenemos la ley escrita en el corazón? Y es aquí donde nosotros necesitamos aprender de que el pecado no es algo de conciencia. El pecado es algo que es innato en cada uno de nosotros. Eso es lo que la Biblia nos dice sencillamente. Es Así es. innato. O sea, no metamos la palabra conciencia, porque la conciencia puede estar entenebrecida. Entonces, ¿la conciencia qué me dice? Pues pensemos los que son incrédulos, ¿cierto? Y roban. Se le pregunta, ¿por qué robas? Ah, yo robo porque tengo necesidad. Su conciencia está entenebrecida. Entonces, el pecado no puede ser algo de la conciencia. El pecado O está sea, en nosotros, o sea, permiso, permiso, profesor. por eso lo que Permiso, yo les digo, toquemos permiso. nuestra carne, ¿cierto? Entonces, Profesor, permiso, permiso. Discúlpeme que lo interrumpa. ujú, Yo no he dicho que el pecado es la conciencia, estoy hablando de que nosotros, nuestra naturaleza ya es pecaminosa. Partiendo de ahí, todos somos pecadores. punto Pero la aparte, conciencia, sí, sí, punto no, aparte, partiendo de ahí, ese es listo, un punto aparte. Ahí no hay ya, ningún caso. ya Eso no hay que explicar es más. claro. No, pero el asunto está, el asunto está, si usted habla de la conciencia, la Biblia nos habla de la conciencia, porque dice que aquellos que no se le predicó el evangelio, su conciencia lo juzgaría, porque cuando uno hace lo malo, por lo menos cuando uno hace un pecado, por primera vez, uno se siente tan incómodo, tan mal, uno se siente que uno quiere salir huyendo, esconderse, eso es la conciencia. Sí, Cuando uno hace las y cosas aquí buenas, y aquí eso, ¿y uh, por qué la conciencia habla? ¿Por qué? Dímelo, el mismo texto porque, bíblico. porque la Biblia nos enseña de que nosotros tenemos dentro de nosotros el soplo de Dios, que es el Espíritu de Dios. No, mira el Automáticamente, texto bíblico, vamos a leer, busca el texto bíblico, Romanos 2, 14 y 15, y léelo, por aquí favor. está, Romanos 2, 14 dice, y 15, dilo. Ahí está la ya lo tengo. explicación. Léelo, por Los favor. que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que la ley ordena, aún así sin conocerla, entonces ellos en su propia ley demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así lo dice la ley y su conciencia les sirve de testigo. O sea, si notamos, ahí lo mismo que estoy diciendo. O sea, es lo mismo que estoy diciendo. Cuando, por lo menos ellos son judíos, no tienen la ley. Nosotros somos gentiles y acabamos de llegar a conocer a Cristo. Lo que nos juzgaba y condenaba mientras tanto en nuestra vida pecaminosa que teníamos era el empezar un pecado que nos activaba la conciencia y nos hacía remorder, como decimos nosotros, estar remordido de la conciencia, por decir una palabra, ¿verdad? Y nos sentíamos incómodos, porque claro, cuando yo hacía algo malo y yo sabía que era malo, yo mismo quería esconderme y salir huyendo y buscaba la manera de tapar eso malo con otra Sí, cosa mala que era mentira. sí, mira el punto aquí, ¿cierto? Mira el punto. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, según ese pasaje bíblico, la conciencia es la voz de la ley escrita en el corazón. O sea, si usted, Correcto. o sea, nosotros no podemos decir que usted necesita una conciencia, expresar la conciencia para decir que está bueno y que está malo.
Desde que Ahora una mi persona pregunta es, es mi pregunta, concebido, ¿cierto? Tiene la profesor, ley mi escrita en su pregunta es, corazón y por un eso niño todos que son tiene la ley pecadores. escrita en su corazón, recién nacido, ¿cómo puede expresar lo que está en su conciencia? O La sea, Biblia no ¿cómo él puede, explica eso. cómo, La cómo él puede, o Biblia, sea, por sí, eso le digo, la ¿cómo él Biblia puede dice que es distinguir? pecadores, es pecador. Sí, no, no, ahí yo di claro, yo no tengo Punto problema con eso. aparte, Sí, pero punto aparte. lo que me digo es, ¿cómo un niño puede expresar su sentir si ni siquiera entiende dónde está metido todavía? Es lo No que sé, dice no sé tu si me explico. razón, sí, sí, y es lo que dice tu razón y la razón de muchos. Y Pero la yo, Biblia, ¿qué bíblicamente dice? hablando, no estoy en desacuerdo con usted, Sí, porque si lo vamos a la Biblia, yo estoy claro con lo que la Biblia dice es en que no Romanos podemos 3:23. explicar. ¿Sabe qué es lo único que podemos explicar, Ajá, Luis? Lo único ajá. es la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué? No, ¿Por qué los bueno, niños es que mueren? pueden haber muchas razones por las que un niño muera. No, los niños De mueren repente porque una mala los niños gestación. mueren, Ajá. al igual como si yo morimos porque somos pecadores. Ahora Por yo le eso pregunto, ¿un morimos. niño que muere podría perderse un niño recién nacido que muere? Pues no sabemos, eso lo dejamos a Dios, es diferente. Pero Correcto. el punto que yo quiero que tengamos cuenta para que podamos avanzar es, el pecado no es algo de la razón. El pecado está No, innato yo en estoy claro. nosotros. Ahí Punto estamos claros que aparte. esto Ya lo que eso es hablemos de innato ahí, en el... sí, lo que hablemos de ahí, de más, usted y yo, estamos Sí, hablando sí, más no, de la no, no. Biblia. ¿Sí? No quiero distorsionar la clase ni Punto cambiarla, nada más aparte. que quería hacer ¿Cierto? una Sí, acotación, ¿verdad? De lo que usted está explicando, porque sí. yo estoy claro en que yo estoy claro, todo el que nace, el que es gestado, nace bajo la condición de pecado, porque esa es Punto la aparte. herencia que Eso tenemos es. de Listo. Adán. En esa Muy parte yo no bien. tengo Eso ningún lo problema. dice la Biblia. Punto Lo que aparte. sí, lo que sí estaba Sí. así medio en desacuerdo con usted, es que usted dice que un niño podría ser egoísta cuando ya comió, Sí, es un ya ejemplo que yo durmió. pongo, porque No, mire bien pero el es un mal ejemplo que ejemplo, puse, porque no sabemos ¿cierto? que el niño se llenó de No, gases. escuche bien el ejemplo que puse, ¿cierto? Ah, El orden que lo puse y puedes ver la grabación. no, no, yo Nosotros estoy claro, yo estoy sabemos que claro. el niño está bien, no está enfermo, está llenito, está tranquilo, lo sabemos, ¿cierto? Porque los que somos Sí, papás sabemos eso, como eso cuando un sí. niño está enfermo y cuando no. Y el niño llora y llora. ¿Por qué llora? ¿Cierto? Es un Sí. ejemplo de mostrar el egoísmo, ¿cierto? De los seres Ok, humanos. ok. Entonces, los niños son pecadores, punto aparte, pero la conciencia no. ¿Bien hasta ahí? Y no Sí, podemos yo ir estoy más claro. allá porque la Biblia no nos da más. No, yo Simplemente estoy veamos claro con nuestra eso. carne. Muy bien. Ya sabemos que la carne es corrupta, así que no hay Eso problema. es. Sí. Y no saquemos, no excusemos a nadie, ni los niños. Es Ah, que los niños no tienen conciencia. No. Eso es lo que sí, enseña sí, Romanos pero 2. A mí me gusta mucho Romanos 2 y léaselo, es la tarea para todos. ¿Saben sí, por qué es yo lo bonito leo. Romanos 2? Porque Romanos 2, ¿sabe qué dice? Nadie tiene excusa. O sea, nadie puede decir, hablando por ejemplo de los ateos, ¿cierto? Ay, yo no conozco a Dios, a mí nadie me predicó. Mire, yo toda la vida viví al lado de Luis y ese Luis no me predicó. ¿Y sabe qué le va a decir Amén. Dios? ¿Sabe qué le va a decir Dios? No tienes excusa. ¿Y por qué no tiene excusa? Ahí explica en el capítulo 2 de Romanos dos cosas importantes. La ley escrita en el corazón, por eso no tiene excusa, ¿cierto? ¿Y por qué más? Por el conocimiento natural de Dios. Entonces, Correcto. ese capítulo 2 es muy interesante para que veamos que no podemos excluir a nadie. Todos somos pecadores y no podemos excluir No, ni ahí al uno estamos ni al claros, otro. pues, sí. Muy Ahí bien. estamos claritos, pues, sí. Punto aparte. ¿Bien hasta ahí? Bueno, sí, vamos a dejar hasta Muy ahí para bien. poder seguir la clase. Porque... Claro, sí. No, Gracias, sencillamente es eso. tomo. Y yo entiendo todo esto y es muy bueno y podemos conversar después de la clase más, porque es muy bueno que no cambiemos la palabra todos. Y en eso estamos en Sí, la misma línea. no, ahí estoy Ahora, claro, profesor, ahí estoy sí. clarito. Ahora vemos dónde vemos el amor de Dios en esa historia, por nosotros, ¿cierto? ¿Dónde lo vemos? ¿Va, Gustavo? Sí, pastor. Veo el amor del Señor cuando uno cumple con las leyes o mandamientos que nuestro Padre pide que cumplamos, perdonando nuestros errores y ayudándonos a mejorar. Bien. Pero otra vez, si nosotros vamos a cumplir, ¿qué nos dice Dios? Que lo cumplamos perfectamente. Si usted lee Levítico 19:2 y Mateo 5:48 y Pedro habla de lo mismo, ¿cierto? ¿Qué nos dice? ¿Cómo vamos a cumplir la ley de Dios? Perfectamente. La pregunta es, ¿quién puede cumplirlo perfecto? Bueno, Sí, eso es lo que yo, justo cuando recién estaba sí,
hablando con el otro hermano, está bueno lo que ustedes explicaron, porque muchas veces yo donde estoy no consigo respuesta. Esa charla que usted tuvo con mi compañero sería, está bueno porque nos da una claridad de todo. ¿Entendés? Claro que En sí. otros lugares, yo estoy hablando de acá, no se puede porque la discusión es tan grande que Sí, no nos equivoquemos, se sí, transforma, hay gente que pasa a producirse un fanatismo que interpreta la Biblia sabiendo que lo que dice la Biblia no la podemos modificar. Entonces me pasa lo mismo que mi compañero decía, uno pregunta y por ahí sí, dan la respuesta. Está bueno que usted nos dé la explicación, ¿me claro que entiende? sí. Yo lo veo. Y, y Acá en aquí Argentina tenemos el estamos, punto, Tavo. Te puedo decir Tavo, ¿cierto? Es que los Gustavo les decimos Tavo. ¿Allá también? En Argentina. Y aquí es donde damos la gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios conmigo? Entonces ya lo vemos en la obra de Jesús, ¿cierto? En la obra de Amén. Jesús, no en nosotros. Porque si nosotros decimos cumpliendo, ¿cierto? Los mandamientos, ¿qué nos va a decir la misma Biblia? ¿Cómo los vamos a cumplir? Perfectamente. Y no podemos cumplirlos perfectamente. Por eso el único que los cumplió perfectamente, ¿quién fue? Jesús. Jesús, ¿cierto? Y vemos el amor de Jesús en estos versículos. ¿Dónde lo vemos? Cuando el Padre, ¿cierto? Lo presentó, mire, el ungido, el Mesías, el Cristo. Ahí está el que vino a salvarlos. Ahí es donde vemos el amor de Dios en esa historia, ¿cierto? Y también ¿dónde lo vemos? Espíritu Santo. En el bautismo, ¿cierto? Que es lo otro que vamos a ver. Y otra vez, esto es un tema que es bueno sacar otro momento, tal vez aparte, para poder estudiarlo más en cuanto, ¿se acuerdan la pregunta del captar? ¿Cuáles son los Sí, medios que Dios usa para que nosotros tengamos, recibamos el perdón y la fe en Cristo? ¿Cierto? Y es ahí donde vamos a ver lo importante que es el bautismo, porque nosotros no podemos ver un solo versículo para apoyar la doctrina cuando la Biblia nos presenta muchos versículos bíblicos. Hay que verlos todos, ¿cierto? Hay que verlos absolutamente todos. Entonces, Gustavo, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Ya lo vemos en Cristo, ¿bien? Y en el bautismo. ¿Bien, Gustavo? así es. sí, sí, sí. Muy bien. Eh, es lo que yo le justamente consultaba de eso porque le vuelvo a repetir, la conversación que tuvo con mi compañero, está bueno que ustedes puedan sacar sus ideas porque yo me pongo en el lugar donde estoy, en esta región, muchas veces no Sí, te podés llegar a que te den una sí. explicación, ¿no? No, Y pasa que, ¿me ¿y pasa entiendes? que qué? Y que pasa que, por ejemplo, yo recurrí justo a este curso que está muy bueno. ¿Por qué? Porque no había una explicación clara en algunas cosas, como pasó Sí, justamente de los niños. Eh, eh, Volvemos a lo justo que hoy estamos hablando de este versículo, la hipocresía de mucha gente que es religiosa con lo que está pasando en el mundo hoy en día. Muchos niños mueren y hay una parte de seres religiosos que dicen, bueno, pero en otro lado están pasando, pero vos estás viendo lo que está pasando, ¿me entienden? Nuestras hijas están llenas de sí, chiquitos que tienen así es. hambre. Entonces vos decís, "Pero ¿hasta dónde llegás tu relato? ¿Hasta dónde?". Entonces la gente es lo que pregunta y pregunta y nunca tiene respuesta, se le cierran las puertas y ellos se ponen y ponen su pensamiento, pero lo tuyo no tiene. Entonces uno queda con la duda, ese versículo, esa palabra, entonces uno lo interpreta a lo que le parece y por ahí Así está el es. error. Bien. Sí, y por eso hoy en la clase, si ustedes recuerdan, está dando mucho énfasis a qué es el pecado, porque muchas personas no tienen bien claro qué dice la Biblia, porque nosotros siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el pecado? ¿Cierto? Entonces, ya tenemos ese punto claro, todos somos pecadores. Ahora, ¿qué vamos a pedir a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Y aquí vamos a hablar un poco de todo lo que nos habla la Biblia. No tenemos todos los versículos acá,
pero hay algunos que hemos visto para en cuanto al otro medio de gracia, ¿cierto? Las bendiciones que recibimos en el bautismo. Entonces recuerden el punto del captar. Y eso está muy relacionado con esta última pregunta, ¿cierto? ¿Qué pediría Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces, ¿cómo llega la gente a la fe? ¿Cómo recibimos el perdón de los pecados? Ya tenemos una, ¿cierto? Romanos 10:17. ¿Se acuerdan? La fe es por el Sí, oír y el oír por la y palabra leí de la Dios. palabra. Ahora vamos a ver la otra forma que nosotros recibimos perdón de pecados y la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿qué voy a pedir a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra? Y el otro medio de gracia, porque así es como los llamamos nosotros, medio de gracia, ¿cierto? Son términos que usamos para nuestras clases, ¿cierto? Para darnos a entender. Esos medios de gracia, pues, ¿qué nos dice Hechos 2:38? Recuerden cuando después de Pentecostés predica Pedro ese fabuloso sermón de la ley y el evangelio. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice, ¿para qué es el bautismo? Este para es muy importante, ¿cierto? Porque nos muestra el propósito. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Perdón de Para que sean pecados perdonados vuestros pecados y y, reciban el Espíritu Santo. y recibir el Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo, ¿cierto? Que es el agua unida a la palabra, como Jesús mandó en Mateo 28, bautice, bautizar significa lavar con agua, echar agua, lavar con agua, usar agua. Eso es lo que significa bautizar. Unido a la palabra, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las bendiciones que vamos a recibir ahí? ¿Perdón de qué? De De pecados pecados. y al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra grande que hace el Espíritu Santo? Aquí es donde seguimos viendo más acerca de esto. Pues aquí tenemos el ejemplo de Pablo, cuando él estaba contando de su conversión. Él muchas veces contó su conversión en Hechos, en Gálatas, habló de esto. Y se acuerdan que Dios le dijo, vaya donde Ananías. Y, Sí, y Ananías le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces aquí vemos otra vez la coherencia de la Biblia que dice que el bautismo es para lavar ¿qué? Para limpiar los los pecados. pecados. Tenemos otro pasaje bíblico en Gálatas y esto es muy importante también. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, ¿cierto? La fe en Cristo Jesús, porque todos han sido ¿qué? Bautizados en Cristo. Entonces, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué tenemos? La fe en Jesús. Acuérdese, ¿cuáles son los medios por los cuales? Y es lo que nos dice la Biblia. ¿Cuáles son los medios por los cuales nosotros recibimos perdón de pecados y la fe en Cristo Jesús? Uno, la palabra de Dios, ¿cierto? Y específicamente hablando del Evangelio. El otro medio es el bautismo, como lo estamos aprendiendo en esta clase. ¿Y de quién viene esto? Viene de Dios. Y la fe, otra vez que ese es el punto, porque hay muchos que razonan quién es pecador y quién no, pues generalmente esas personas, si ustedes las escuchan hablar, siempre van a decir que se ganaron la fe. La fe no la ganamos. Recuerden cómo somos perdonados por la gracia. Recuerden quién buscó a quién. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la fe en Jesús, el don del Espíritu Santo? Porque recuerden lo que enseña Corintios? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, es lo que nos da la seguridad. Entonces, muy claro lo que vemos acá. En el bautismo recibimos la fe en Cristo Jesús. Y aquí no está diciendo que, porque de aquí no estamos hablando de la conciencia, aquí no estamos hablando de la razón, estamos hablando de lo que Dios hace por nosotros en los medios de gracia. También en 1 Pedro 3:21 nos dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué nos ayuda el bautismo, ¿cierto? Cambia nuestra vida, ¿cierto? Porque cómo nos ve Dios a través de Cristo. Y es muy bonito esta figura. ¿Se acuerdan cómo Pablo empezó a escribir a los Corintios? Pablo le escribe a los Corintios a los santificados.
¿cierto? La palabra santificar significa apartar. Y no quiere decir que son personas que llevamos vidas sin pecar, no. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? A través de Jesús. Nos ve con una buena conciencia, cómo vivimos nosotros conectados por la obra del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo quien hace un gran trabajo en cada uno de nosotros. También, pues, en Tito, Pablo llama el bautismo una nueva vida. Entonces, ¿cómo, qué hace el pecado en nosotros? Nos muestra nuestra vida enemiga de Dios, por cuanto, ahorita lo citó muy bien Luis, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay una nueva vida con el lavamiento, la regeneración. Así lo llama Pablo en Tito, lavamiento, la regeneración. Entonces, y la renovación del Espíritu Santo. El bautismo entonces nos da la fe y nos hace personas nuevas. Otros lo llaman criaturas nuevas, como lo dice la Biblia. También el bautismo, y hay muchos más pasajes que podemos ver, pero todo esto son importantes y ustedes los puedan leer después, ver más después, ¿cierto? Ya sabemos que el bautismo diariamente que nos asegura el perdón de los pecados, la vida y la salvación. Entonces, mire que aquí no estamos dependiendo de nosotros. Dependemos totalmente de Dios, de la obra de Él que nos ha dado en la bendición. Entonces, este versículo también es muy apropiado, también lo usó Luis, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, el bautismo es un medio de gracia, es un instrumento, y por eso se acuerda la pregunta que les hice. Aquí, pues, ¿cómo vamos a llevar el agua de un lugar a otro? Entonces, ¿cómo llega el perdón a nosotros? Por este medio de gracia. Entonces, por medio de la fe, recibimos todas las bendiciones que Cristo aseguró en la vida y en la muerte. Dos conceptos importantes para ir concluyendo nuestra clase. Los dos conceptos importantes son, el primero, que entendamos bien qué es el pecado y que esa corrupción del pecado está desde el que está recién concebido hasta el último que está suspirando su vida, que está pronto de morir en este momento, en este segundo. Es transgredir la ley de Dios, es no hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos dio el perdón? Y hoy aprendimos que nos dio el perdón por el poder de la palabra de Dios y por medio del bautismo. Gustavo. Sí, yo decía referente al bautismo, que, bueno, yo había sacado que era la purificación y la nueva vida en el reino de Dios. Y yo lo que el bautismo se digamos, hoy en la historia que estuvimos analizando, Juan Bautista decía a los fariseos que no sean hipócritas. Es como en anteriores clases que yo es como si hoy en día pasa la misma situación. Bautizarse es una responsabilidad muy grande, grande que uno tiene que tomar conciencia, porque el Señor, así como Él te da el amor y la bondad, también es muy riguroso cuando uno se burla de él. Gracias por la participación. Entonces, también hay que tener cuidado con esto. Tal vez ustedes conocen, yo conozco muchas personas que se bautizan muchas veces porque van a diferentes congregaciones, ¿cierto? A diferentes identidades espirituales. ¿Y cuándo vamos a bautizar a alguien? Cuando hay una evidencia de que esa persona nunca ha sido bautizada. Y como ustedes saben, en lo que hemos hablado, pues nosotros sí practicamos el bautismo de infantes. ¿Por qué? Por la concepción del pecado, ¿cierto? Porque necesitan nacer de nuevo. Porque tanto la fe como el pecado no dependen de la razón. El pecado es innato en nosotros. Y la fe, como lo acabamos de ver, por medio del bautismo, en Cristo Jesús recibimos el perdón de los pecados. Es la gracia de Dios. Entonces no neguemos la gracia de Dios a nadie, ni siquiera a un infante, porque si negamos la gracia de Dios diciendo que un niño no tiene pecado, estamos por encima de la Biblia, por encima de Dios. Y es Dios lo que dice en su palabra. Entonces acordémonos, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia es muy clara. ¿Cómo llegamos a la fe? Ahí me da mucha alegría que en este grupo
porque han habido conversaciones más grandes, más difíciles, que muchos han dicho que llega a la fe por la imposición de manos, o los pentecostales muchas veces dicen que por la oración llega una persona a la fe. Todo eso no lo dice la Biblia. Por eso no quiero Profesor, decir, una consultita, profesor, una sí, consultita. sí, Perdone, perdóneme. Ahí se habla mucho del bautismo, ese es innato, eso es bíblico, establecido por la palabra. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que de repente están en un estado moribundo? Nunca se les ha hablado la escritura. Y en un momento dado uno va y le habla la palabra, reciben a Jesús como Salvador personal y una vez lo reciben, mueren. ¿Qué pasa? sí, Si uno se bautiza. acuérdate de la parábola de Jesús, que cuenta esa parábola muy bonita que el dueño de la finca sale y contrata a unos trabajadores a las 9 de la mañana, luego al mediodía, luego a las 5 de la tarde, ¿se acuerdan? Esa parábola. Sí, sí, sí. Y entonces, vaya a la finca, les voy a pagar lo que es justo. Les dijo a las de las No, sí, 9 al yo entiendo mediodía y esa todo parte. eso. Lo que pregunto, Ahí está la respuesta, ¿cierto? o sea, lo Entonces, que pregunto es lo siguiente, o sea, ¿qué pasa si esa persona no logra ser bautizada al momento de recibir a Cristo y muere? pues ahí es donde está los dos medios que estamos hablando. Usted le predicó la palabra de Dios, la fe es por el oír Ujú. y el oír la palabra de Dios. Recuerda al ladrón en la Amén. cruz, recuerda al ladrón en la Correcto. cruz. Entonces, va al cielo. ¿Y por qué va al cielo? Por la fe en Jesús. Amén. Punto Nada aparte. más ¿Bien quería. hasta ahí? ¿Bien Sí, hasta sí, ahí? clarito. Nada más era para preguntar. Muy bien. Es la fe en Jesús. Y si ustedes quieren hablar más, me pueden escribir por el interno y podemos hablar más acerca del bautismo en infantes. Yo sé que a veces hay mucha controversia con esto. Yo lo entiendo, el por qué. Yo lo sé. Pero lo importante es que siempre estemos conectados con lo que dice la Sí, sí, Biblia. sí. Bien. No, a mí Muy me bien. gusta, a mí me gusta siempre compartir. Yo no tengo problema con eso. A mí me gusta compartir. Como decía el Sí, hermano antes, que él decía que en su país le cuesta, porque siempre quedan como discutiendo. Claro, es que la gente siempre tiene la razón. Hay momentos que ser amplio, aprender a escuchar, extraer lo bueno, desechar lo malo y seguir desarrollando, porque la intención es que aprendamos y claro que sí. desarrollemos. A mí me gusta mucho esta clase porque, claro, me ha enseñado a sentarme con más calma, a observar cosas que antes no observaba, que sí observaba, pero no con tanto detenimiento. O sea, me gusta mucho, me gusta mucho. La verdad que sí me No, gusta bastante. gracias por estar aquí y participar y por tener paciencia para conmigo también. No, a mí me gusta. Gustavo. Me gusta. Sí, Claro, si hay alguna cosa, tengo una inquietud, yo tengo la ventaja que doy en esta clase, que usted da la oportunidad que uno pueda sacar su inquietud y a compartirla. Y eso es bueno, porque, o sea, más que formar una discusión, sacamos conclusiones, desarrollamos cosas y ambos aprendemos. Al final del camino, usted aprende y yo aprendo y vamos desarrollando. claro que Vamos sí, viendo así lo que Dios es. quiere. Muy Ujú. bien. Por último, Gustavo, para poder que descansen un poco ustedes hoy. Gustavo. Sí, yo, porque justamente mi compañero, yo me, bueno, yo trabajé, bueno, yo soy personal de seguridad, policía, y en la seguridad, yo cuando empecé, no era cristiano, empecé y me dieron palabras. Yo tenía dudas, como todo el mundo tiene dudas, y consulté a una persona, que era acá, un cura. Y la primera palabra que le pregunté es, pásala. Por eso te digo que yo no podía preguntarle a nadie hoy en día, porque vos le hacías una pregunta y lo primero que yo le hice una pregunta por las imágenes. Me dijo, bueno, ¿qué es esto? Usted es evangelista. Digo, no, yo quiero una consulta. Entonces digo, ¿en qué lugar puedo buscar? La conversación o la charla que tuvimos hoy estuvo muy buena, porque se debate y uno saca conclusiones. El compañero que están escuchando, sacamos ideas o cada uno toma sus puntos de mañana cuando nosotros tengamos que llevar la palabra del Señor a la gente, ¿me entiendes? Pero si nosotros no tenemos la información correspondiente, ¿qué le vamos a decir si las verdaderas personas que están alrededor no me ayudan? Claro que sí. Y les recomiendo en Academia Cristo, ahí en la biblioteca. ¿Se acuerda que les hablé de la Biblia popular? Ahí hay unos libros, unos comentarios muy buenos que hablan del bautismo, la Santa Cena. Si lo pueden descargar o me dicen, yo puedo compartírselos en el privado de ustedes, porque tal vez si lo comparto en el grupo muchos no van a saber.
Si y me lo manda, yo soy feliz. y pueden ir leyéndolos. Claro que sí, me escribe, por favor me escriben en mi WhatsApp interno, que es el de ¿Cuál es? No Luteranos lo sé. Confesionales. Sí, el 316-806-2109, el que dice Luteranos Confesionales, ¿cierto? Ese es mi WhatsApp. Me Ok. escribe o para donde comparto el link, los videos, ¿cierto? Ese es, me escriben en el interno y me dicen su nombre y yo con mucho gusto les comparto eso para que puedan leer más. Muy bien, para la siguiente clase voy a compartir el video, leer Juan, el capítulo 2, el primer milagro de Jesús, para seguir practicando. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Señor de los cielos, por Gracias. bendecirnos en esta mañana con tu palabra. Gracias. Gracias por el Espíritu Santo que ha sido nuestro Gracias, guía y Señor. maestro. Te pido, Señor, que siempre nos ilumines con tu misma Aleluya. palabra, pero también ponemos en tus manos nuestras Gracias. necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Oramos por todos aquellos que están enfermos. Ayúdales, fortaléceles en sus dolencias En el físicas. nombre de Jesús. Úsanos a cada uno de nosotros, Señor, para que vayamos y hagamos discípulos a otros usando la palabra, usando el Gracias. bautismo, este medio de gracia que tú nos has dado, y permite, Señor, Aleluya. que sigamos creciendo en la fe. Lo pedimos en el Gracias. nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quedamos Amén. despedidos. Un buen fin de semana. Ya, si Gracias. alguna cosa, me hablan por el interno y seguimos en contacto. Un buen fin de semana en el Señor. Dios le bendiga. Saludos, Luis. Lo mismo para usted. Dios te bendiga a todos. A todos. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Chao. Habla mucho porque estoy trabajando. Claro, yo sé que sí, Mercedes. Allá estás. ¿Sí, trabajas peluquería o qué trabajas? Ahí sí no me escuchó. Sí, peluquería. Ah, bueno, tenemos que ir para que me tape las canas. Hasta Sí, luego. sí, peluquería, sí. Está bien. Muchas Lo bendiciones. espero Bendiciones, aquí a todos. pastor. Dios te bendiga grandemente y gracias por Igual. A la ustedes por enseñanza. estar acá. A ustedes por la Muchas alegría de estar gracias, pastor. acá. Bendición y bendecido fin de semana. Que Dios te guarde. A ti y toda tu Bendiciones. familia. Claro que sí, ustedes también. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Gustavo.